Introducción. ¿Por qué Dios usó a D.L. Moody? Un 5 de febrero de 1837 nació de una familia pobre en una humilde granja de Northfield, Massachusetts, un pequeño bebé que se convertiría en el hombre más grande, como creo, de su generación o de su siglo. Dwight L. Moody. Algunos de nuestros grandes generales, grandes estadistas, grandes científicos y grandes hombres de letras fallecieron y fueron olvidados. Su trabajo y su útil influencia terminaron, y sin embargo el trabajo de D.L. Moody y su influencia salvadora continúa y se incrementa, trayendo bendición no solo a todos los estados de la Unión, sino también a cada nación en la tierra. Sí, y continuará a lo largo de la eternidad. El tema es, ¿por qué Dios usó a D.L. Moody? Y no se me ocurre ningún otro tema sobre lo cual preferiría hablar. No trataré de glorificar al Señor Moody, sino al Dios que, por su gracia, su enteramente inmerecido favor, lo usó tan poderosamente, y Cristo que lo salvó por su muerte expiatoria y vida de resurrección, y el Espíritu Santo que vivió en él y forjado en él, le hizo lo poderoso que fue él en este mundo. Además, espero dejar en claro que el Dios que usó a D.L. Moody en su día está tan listo para usarnos a ti y a mí en este día si nosotros de nuestra parte hacemos lo mismo que hizo D.L. Moody, que fue lo que hizo posible que Dios lo usara tan abundantemente. Todo el secreto de por qué D.L. Moody era un hombre tan poderosamente usado lo encontrarás en el Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Me alegro de que así sea. Me alegro de que el poder no perteneciera a D.L. Moody. Me alegro de que no perteneciera a Charles G. Finney. Me alegro que no le perteneciera a Martín Lutero. Me alegro de que no perteneciera a ningún otro cristiano a quien Dios ha utilizado fuertemente en la historia de este mundo. El poder le pertenece a Dios. Si D.L. Moody tenía algún poder, y él tenía un gran poder, lo obtuvo de Dios. Pero Dios no da su poder arbitrariamente. Es cierto que se lo da a quien Él quiera, pero Él quiere darlo en ciertas condiciones que son claramente reveladas en su palabra. Y D.L. Moody cumplía esas condiciones, y Dios lo hizo el predicador más maravilloso de su generación. Sí, creo que fue el hombre más maravilloso de su generación. Pero, ¿cómo fue que D.L. Moody tuvo ese poder de Dios tan maravillosamente manifestado en su vida? Reflexionando sobre esta pregunta, me pareció que había 7 cosas en la vida de D.L. Moody que explicaban por qué Dios lo usaba tanto como Él lo hizo. Capítulo 1. Un hombre completamente entregado. La primera cosa que explica el uso por parte de Dios de D.L. Moody tan poderosamente fue que él era un hombre totalmente entregado. Cada onza de aquel cuerpo de 285 libras pertenecía a Dios. Todo lo que era y todo lo que él tenía pertenecía enteramente a Dios. Pero yo no estoy diciendo que el señor Moody era perfecto. Él no lo era. Si yo lo intentara, presumo que podría puntualizar algunos defectos en su carácter. No se me ocurre en este momento cuáles eran, pero estoy seguro que podría pensar en algunos si tratara realmente duro. Yo no he encontrado nunca un hombre perfecto, ninguno. He encontrado hombres perfectos en el sentido en que la Biblia nos manda a ser perfectos, o sea, hombres que son de Dios completamente, totalmente para Dios, completamente rendidos a Dios, sin deseo más que el deseo de Dios. Pero nunca he conocido a un hombre en quien no pudiera ver algunos defectos, algunas cosas que él podría haber mejorado. No, el señor Moody no era un hombre impecable. Si él tenía defectos en su carácter, y él los tenía, supongo que yo estaba en condiciones de saber de ellos mejor que casi cualquier otro hombre, debido a mi asociación muy cercana con él en los últimos años de su vida. Y además, supongo que en sus últimos días me abrió su corazón más completamente que a nadie más en el mundo. Yo creo que me dijo algunas cosas que no le dijo a nadie más. Presumo que conocía cualquier defecto de su carácter tan bien como cualquiera. Pero aunque reconocí tales defectos, sin embargo, sé que él era un hombre quien pertenecía enteramente a Dios. El primer mes que estuve en Chicago, nosotros estábamos hablando de algo sobre lo cual diferíamos mucho. Y el señor Moody se volvió hacia mí muy francamente y muy amablemente y dijo en defensa de su posición: «Torrey,
Si creyera que Dios quisiera que saltara por esa ventana, yo saltaría. Realmente creo que lo haría. Si él pensaba que Dios quería que él hiciera algo, lo hacía. Él le pertenecía totalmente, sin reservas, incondicionalmente, enteramente a Dios. A Henry Verley, un amigo íntimo del señor Moody en los primeros días de su ministerio, le encantaba repetir cómo una vez le dijo a Moody: «Queda por ver lo que Dios hará con un hombre que se rinde por completo a él». Cuando Henry Verley terminó de decir eso, el señor Moody se dijo a sí mismo: «Bueno, yo seré ese hombre». Y yo por mi parte no pienso que queda por ver lo que Dios hará con un hombre que se entrega completamente a Él. Yo creo que ya se ha visto esto en D.L. Moody. Si tú y yo habremos de ser utilizados en nuestra esfera como fue usado D.L. Moody en la suya, podemos poner todo lo que tenemos y todo lo que somos en las manos de Dios, para que Él las use de acuerdo a su voluntad para enviarnos donde Él quiera, para que Dios haga con nosotros lo que Él quiera, y nosotros, de nuestra parte, hacer todo lo que Dios nos ordene que hagamos. Hay miles y decenas de miles de hombres y mujeres en la obra cristiana, brillantes hombres y mujeres raramente dotados, hombres y mujeres que hacen grandes sacrificios, hombres y mujeres que han quitado todo pecado consciente de sus vidas, pero que, sin embargo, se han detenido en la rendición absoluta a Dios, y allí por lo tanto se han detenido en la plenitud de poder. Pero el señor Moody no se detuvo en la rendición absoluta a Dios. Él era un hombre totalmente entregado. Y si usted o yo hemos de ser utilizados, debemos ser hombres y mujeres completamente rendidos a Dios. Guía de estudio. Entregado a Dios. ¿Qué significa estar rendido o rendida completamente a Dios? ¿Cómo sería tu vida, tu familia y ministerio si experimentaras la clase de rendición que tuvo D.L. Moody? ¿Qué cosas de tu vida son más difíciles para ti de entregar al Señor? ¿Qué decisión personal tendrías que tomar para ser alguien totalmente rendido a Dios? ¿De qué manera podrías vivir cada día completamente entregado o entregada a Dios? Pasajes bíblicos para meditar. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Filipenses capítulo 4, versículos del 7 al 14. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 24. Oración. Señor, ayúdame a ser una persona totalmente rendida a ti. Que cada área de mi vida te pertenezca completamente sin condición. Hoy me rindo a tus pies y tomo la decisión de seguirte cada día. Que Cristo pueda crecer en mí y yo menguar en Él. Capítulo 2. Un hombre de oración. El segundo secreto del gran poder exhibido en la vida del señor Moody fue que Moody era en el más profundo y significativo sentido un hombre de oración. Las personas con frecuencia me dicen: «Bueno, recorrí muchas millas para ver y escuchar a D.L. Moody, y ciertamente fue un predicador maravilloso». Sí, D.L. Moody ciertamente era un maravilloso predicador. Resumiendo, el predicador más extraordinario que he escuchado, y fue un gran privilegio oírlo predicar como él solo podía predicar. Pero con un íntimo conocimiento de él, deseo testificar que Moody era mucho mayor orante de lo que era como orador. Una y otra vez se enfrentó a obstáculos que parecían insuperables, pero él siempre sabía la forma de superar y sobreponerse a todas las dificultades. Conocía el camino para llevar a cabo todo lo que necesitaba ser llevado a cabo. Él sabía y creía en lo más profundo de su alma que nada era demasiado difícil para el Señor y que la oración podría ser cualquier cosa que Dios pudiera hacer. Muchas veces el señor Moody me escribía cuando estaba a punto de emprender algún proyecto nuevo diciendo: «Estoy empezando a trabajar en tal y tal lugar y en tal y tal día. Desearía que reunieras a todos los estudiantes en un día de ayuno y oración». Y a menudo tomaba esas cartas y las leía a los estudiantes en la sala de conferencia y diciendo: «El señor Moody nos quiere convocar en un día de ayuno y oración.
primero por la bendición de Dios sobre nuestras propias almas y trabajo, y luego por la bendición de Dios sobre él y su trabajo. A menudo estábamos reunidos en la sala de conferencias muy entrada la noche, a veces hasta la 1, 2, 3, 4 o incluso las 5 de la mañana, clamando a Dios solo porque el Señor Moody nos instó a esperar a Dios hasta que recibamos su bendición. ¿Cuántos hombres y mujeres he conocido que sus vidas y carácter han sido transformados por esas noches de oración y que han realizado poderosas cosas en muchos países debido a esas noches de oración? Un día, el señor Moody condujo hasta mi casa en Northfield y dijo, «Torrey, yo quiero tomar un paseo contigo». Yendo en el carruaje nos dirigimos hacia Lovers Lane, hablando de algunas grandes e inesperadas dificultades que habían surgido en lo que respecta al trabajo en Northfield y Chicago, y en conexión con otra obra que era muy querida para él. Mientras andábamos, algunas nubes de tormenta negras aparecieron delante de nosotros, y de repente, cuando estábamos hablando, comenzó a llover. Condujo el carruaje a un cobertizo cerca de la entrada a Lovers Lane para resguardar al caballo, y luego puso las riendas sobre el tablero y dijo, «Torrey, ora». Y luego oré como mejor podía mientras él en su corazón se unió a mí en oración. Y cuando guardé silencio, él comenzó a orar. Oh, deseo que pudieras haber escuchado esa oración. Yo nunca la olvidaré, tan simple, tan confiada, tan específica, tan directa y tan poderosa. Cuando la tormenta había terminado y volvimos al pueblo, los obstáculos que habían sido superados y el trabajo en las escuelas y la otra obra amenazada continuó como nunca antes y ha continuado desde entonces hasta el día de hoy. Mientras regresábamos, el señor Moody me dijo, «Torrey, dejaremos que los hombres hablen y critiquen mientras nosotros atenderemos el trabajo que Dios nos ha dado que hagamos, y entre tanto dejaremos que Él cuide de las dificultades y responda a las críticas». En una ocasión el señor Moody me dijo en Chicago, «Acabo de encontrar para mi sorpresa que estamos $20,000 retrasados en nuestras finanzas para la obra aquí y en Northfield, y debemos conseguir $20,000, y yo soy quien va a obtenerlo por medio de la oración». No le dijo a nadie quien tuviera la capacidad de dar un centavo de los $20,000 de déficit, sino que miró a Dios y dijo, «Señor, necesito $20,000 para mi obra. Envíame ese dinero de tal manera que sabré que viene directamente de ti». Dios escuchó esa oración, y el dinero llegó de tal manera que fue claro que vino de Dios, en respuesta directa a la oración. Sí, D.L. Moody era un hombre que creía en el Dios que contesta la oración, y no solo creía en él de una manera teórica, sino que creía en él de una forma práctica. Moody era un hombre quien enfrentó cada dificultad que se encontraba en su camino por la oración. Todo lo que él emprendió fue respaldado por la oración, y sobre todas las cosas, su dependencia final era en Dios. Guía de estudio. Vida de oración. ¿Qué relación tiene la rendición y entrega total al Señor con nuestra vida de oración? ¿De qué manera enfrentas cada situación y problema? ¿La oración es un elemento principal ante esas dificultades? ¿Cómo podrías crecer en tu dependencia a Dios a través de la oración? ¿Qué hábitos de oración podrías incorporar o mejorar en tu día a día? ¿Qué actividades o malos hábitos te alejan de la oración? ¿Cómo podrías superar estos obstáculos para tener una mejor vida de oración? ¿Qué harás a partir de hoy para crecer en tu comunión y dependencia de Dios? Pasajes bíblicos para meditar. Juan capítulo 15 versículos del 4 al 7. Lucas capítulo 18 versículos del 1 al 8. Filipenses capítulo 4 versículo 6. Oración. Señor, ayúdame a depender de ti en cada momento. Que lo primero que mi mente y mi corazón piensen al enfrentar un problema sea ponerlo en tus manos. Enséñame a depender de ti en oración para que no tenga yo que depender de mí. Porque si yo dependiera de mí, una sola certeza tendré, que lo que consiga no conservaré. Mas si dependo de ti, seguro estará mi corazón, porque la paz y esperanza recibiré. Capítulo 3. Un estudiante profundo y práctico de la Biblia.
El tercer secreto del poder del señor Moody, o la tercera razón por la cual Dios usó a D.L. Moody, fue porque era un estudiante profundo y práctico de la palabra de Dios. Hoy en día se suele decir de D.L. Moody que él no era un estudiante. Yo deseo decir que fue un estudiante. Más enfáticamente, fue un estudioso. Él no era un estudiante de psicología, no fue un estudiante de antropología. Estoy muy seguro que él no habría sabido qué significa esa palabra. Él no fue un estudiante de biología, tampoco estudiante de filosofía, ni siquiera fue un estudiante de teología en el sentido técnico del término. Pero él era un estudiante profundo y práctico del único libro que más vale la pena estudiar sobre todos los otros libros del mundo juntos. Él era un estudiante de la Biblia. Todos los días de su vida, tengo razones para creerlo, se levantaba muy temprano en la mañana para estudiar la palabra de Dios hasta el final de su vida. El señor Moody se levantaba alrededor de las 4 de la mañana para estudiar la Biblia. Él me decía, si voy a tener algún estudio, tengo que levantarme antes de que las otras personas se levanten. Y se quedaba en silencio arriba en una habitación remota de su casa, solo con su Dios y su Biblia. Nunca olvidaré la primera noche que me había invitado a su casa cuando ya había comenzado mi trabajo en la superintendencia del Instituto Bíblico y estaba en camino a alguna ciudad del este de los Estados Unidos para presidir la Convención Internacional de Obreros Cristianos. Él me escribió diciendo, «Tan pronto como la convención haya terminado, ven a Northfield». Él dedujo cuándo era probable que llegara y condujo hasta South Vernon para recibirme. Esa noche tuvo a todos los maestros de la escuela Mount Hermon y del seminario de Northfield reunidos en la casa para estar conmigo y hablar sobre los problemas de las dos escuelas. Hablamos hasta bien entrada la noche, y luego, después que los directores y maestros de las escuelas se habían ido a casa, el señor Moody y yo hablamos juntos sobre aquellos problemas por un rato más. Era muy tarde cuando llegué a la cama esa noche, pero muy temprano la próxima mañana, a eso de las 5, escuché un suave golpe en mi puerta. Entonces escuché la voz del señor Moody susurrando, «Torrey, ¿estás despierto?» Yo estaba despierto ese día. Yo no siempre me levanto a esa hora tan temprano, pero sí lo estaba esa mañana en particular. Él dijo, «Quiero que vengas conmigo». Entonces bajé con él. Al llegar descubrí que él ya había estado despierto 1 o 2 horas en su habitación estudiando la palabra de Dios. Oh, puedes hablar sobre el poder, pero si descuidas el único libro que Dios nos ha dado como el único instrumento a través del que imparte y ejerce su poder, no lo tendrás. Puedes leer muchos libros e ir a muchas convenciones y tener toda la noche reuniones de oración para rogar por el poder del Espíritu Santo, pero a menos que sigas en constante y cercana asociación con ese libro, la Biblia, no tendrás poder. Y si alguna vez tuviste poder, no podrás mantenerlo excepto por el cotidiano, serio e intenso estudio de ese libro. 99 cristianos de cada 100 están simplemente jugando al estudio de la Biblia, y por lo tanto 99 cristianos de cada 100 son simplemente débiles cuando podrían ser gigantes, tanto en su vida cristiana como en su servicio. Debido a su minucioso estudio de la Biblia y su práctico conocimiento de la Biblia, el señor Moody atraía a tales inmensas multitudes. El día de Chicago, en octubre de 1893, ninguno de los teatros de Chicago se atrevieron a abrir porque se esperaba que todos en Chicago irían ese día a la Feria Mundial. Y de hecho, algo así como 400,000 personas pasaron a través de las puertas de la feria ese día. Aunque se esperaba que todos fueran hacia ese extremo de la ciudad aquel día, el señor Moody me dijo, «Torrey, encarga el Central Music Hall y anuncia reuniones a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 en punto de la noche». «¿Por qué?», yo respondí. «Señor Moody, nadie vendrá para esto a Chicago ese día. Ni siquiera los teatros se atreven a abrir. Todos van a estar en Jackson Park en la feria. No podemos traer a nadie ese día». Moody respondió, «Haz lo que te digo». E hice lo que me dijeron y contraté el Central Music Hall para reuniones continuas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la noche. Pero lo hice con el corazón apesumbrado. Pensé que habría poca audiencia. Me tocaba estar en el programa al mediodía ese día. Como estuve muy ocupado en mi oficina con los detalles de la campaña, yo no llegué al Central Music Hall sino hasta cerca del horario de mi presentación. Pensé que no tendría problemas para entrar.
Pero cuando casi llegaba al salón me encontré, para mi asombro, que no solo estaba lleno, sino que el vestíbulo estaba lleno y los escalones estaban llenos y no se podía ir a ningún lado cerca de la puerta. Y si no me hubiera dado la vuelta y trepado por una ventana trasera, ellos habrían perdido su predicador a esa hora. Pero eso no hubiera sido de mucha importancia porque las multitudes no se habían reunido para escucharme. Fue la magia del nombre del señor Moody que los había atraído. ¿Y por qué anhelaban escuchar al señor Moody? Porque sabían que, aunque no era un entendido en muchas de las filosofías, modas y fantasías del día, él conocía el único libro que este viejo mundo más anhela conocer, la Biblia. Nunca olvidaré la última visita de Moody a Chicago. Los ministros de Chicago me habían enviado a Cincinnati para invitarlo a venir a Chicago y celebrar una reunión. En respuesta a la invitación, el señor Moody me dijo: si contratas el auditorio para las mañanas y tardes de lunes a viernes para tener reuniones a las 10 en la mañana y 3 de la tarde, iré. Le respondí: señor Moody, ¿sabes qué ciudad tan ocupada es Chicago y cuán imposible es para los hombres de negocios salir a las 10 de la mañana y las 3 de la tarde en días laborables? ¿Podrías celebrar reuniones nocturnas y reuniones el domingo? No, respondió. Interferiría con el trabajo habitual de las iglesias. Regresé a Chicago y contraté el auditorio, que en ese momento era el edificio con la mayor capacidad de asiento que cualquier otro edificio en la ciudad, pudiendo sentar en aquellos días unas 7,000 personas, y anuncié reuniones de lunes a viernes con el señor Moody como orador, a las 10 en punto por las mañanas y a las 3 de la tarde. De inmediato las protestas sobre mí comenzaron. Una de ellas vino de Marshall Field, en ese momento el rey de los negocios de Chicago. Señor Torrey, el señor Field escribió: nosotros, los hombres de negocios de Chicago, deseamos escuchar al señor Moody, y sabes perfectamente bien lo imposible que es para nosotros salir a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Tengamos reuniones nocturnas. Recibí muchas cartas de un significado similar y escribí al señor Moody instándolo a que nos diera las reuniones a la noche. Pero el señor Moody simplemente replicó: haces lo que te dicen. Y lo hice como me dijeron. Esa es la forma en que mantuve mi trabajo. En la primera mañana de las reuniones bajé al auditorio aproximadamente media hora antes de la hora señalada, pero yo fui con mucho miedo y aprensión. Pensé que el auditorio no estaría para nada lleno. Cuando llegué allí, para mi asombro, encontré una cola de 4 personas, uno al lado del otro, que se extendía desde la entrada de la calle del Congreso a Wabash Avenue, luego una cuadra al norte por Wabash Avenue, luego un hueco para dejar pasar el tráfico, y luego otra cuadra, y así sucesivamente. Entré por la puerta de atrás y había muchos clamando por entrar allí. Cuando se abrieron las puertas a la hora señalada, tuvimos un cordón de 20 policías para contener a la multitud, pero la multitud era tan grande que se llevó el cordón de policías por delante y metió 8,000 personas al edificio antes que pudiéramos cerrar las puertas. Y pienso que habían tantas personas afuera como adentro. Creo que nadie en el mundo hubiera reunido tanta gente en ese entonces. ¿Por qué? Porque, aunque el señor Moody sabía poco de ciencia, filosofía o literatura en general, él sí sabía del libro que este mundo está muriendo por conocer y deseando conocer, y ese viejo mundo se juntará en masa para escuchar a los hombres que conocen la Biblia y predican la Biblia, de tal manera como ellos se juntarían para escuchar a nadie más en la tierra. Durante todos los meses de la Feria Mundial de Chicago, nadie pudo reunir tantas multitudes como el señor Moody. Juzgándolo por los papeles, uno hubiera pensado que el gran evento religioso de Chicago de esa época era el Congreso Mundial de Religiones. Un hombre muy talentoso en letras del este del país fue invitado para hablar en este congreso. Él vio en la invitación la oportunidad de su vida y preparó su documento, el título exacto del cual no recuerdo ahora, pero era algo dentro de la línea de Nueva Luz sobre las Viejas Doctrinas. Preparó el documento con gran cuidado y lo envió a sus más confiables y talentosos amigos para que lo criticaran. Estos hombres se lo devolvieron con enmiendas que ellos sugerían. Luego, él reescribió el documento incorporando las enmiendas y críticas que le parecieron sabias. Luego lo reenvió por más críticas. Luego reescribió el documento una tercera vez y lo dejó perfecto.
Él fue a Chicago a encontrarse con esta codiciada oportunidad de hablar en el Congreso Mundial de Religiones. Era a las 11 un sábado a la mañana, si recuerdo bien, que él iba a hablar. Él se paró afuera de la puerta de la plataforma esperando que el gran momento llegase, y cuando el reloj marcó las 11, caminó a la plataforma para enfrentar una audiencia magnífica de 11 mujeres y 2 hombres. Pero no había otro edificio en ningún lado de Chicago que pudiera acomodar el mismo día las multitudes que se juntarían para escuchar al señor Moody a cualquier hora del día o la noche. Oh, hombres y mujeres, si ustedes quisieran tener una audiencia y desearan hacerle el bien a esa audiencia después de tenerla, estudien el único libro y prediquen el único libro y enseñen el único libro, la Biblia. El único libro que contiene la palabra de Dios y el único libro que tiene el poder de reunir, mantener y bendecir las multitudes por un gran periodo de tiempo. Guía de estudio. Estudio de la Biblia. ¿Por qué es tan importante el estudio de la Biblia? ¿Qué prioridad tiene el estudio de la Biblia en tu vida diaria? ¿Qué tiempo diario o semanal le dedicas al estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo podrías crecer en cantidad y calidad en el estudio de la Biblia? ¿Qué dificultades podrían surgir en el proceso para desarrollar este objetivo espiritual? Por ejemplo, distracciones, interrupciones, olvido, falta de tiempo, etc. ¿Cómo podrías superar esos obstáculos? Pasajes bíblicos para meditar. Salmo 19. Salmo 112, versículo 1. Salmo 119, versículos 17 y 18. Oración. Señor, despierta en mí una pasión y un hambre por tu palabra. Tú que pones el querer como el hacer en los corazones de los hombres, te pido que pongas en mí el anhelo por conocerte más a ti por medio de tu palabra y el deleite supremo de estudiar y vivir el único libro que pueda cambiar las vidas por la eternidad. Capítulo 4. Un hombre humilde. La cuarta razón por la cual Dios continuamente a través de tantos años usó a D.L. Moody fue porque era un hombre humilde. Creo que D.L. Moody fue el hombre más humilde que conocí en toda mi vida. A él le gustaba citar las palabras de otro. La fe consigue más, el amor trabaja más, pero la humildad conserva más. Él mismo tenía la humildad que conserva todo lo que se obtiene. Como ya he dicho, él fue el hombre más humilde que conocí, o sea, el hombre más humilde cuando pensamos las grandes cosas que hizo y el elogio que fue prodigado sobre él. Oh, cómo le gustaba ponerse en segundo plano y poner a los otros en primer plano. Muy a menudo él se paraba en la plataforma con algunos de nosotros, pequeños muchachos, sentados detrás de él y mientras hablaba decía, «Hay mejores hombres viniendo detrás de mí». Cuando lo decía, él señalaba por encima del hombro con su pulgar hacia los pequeños tipos. No sé cómo podía creerlo, pero él realmente creía que los otros que venían tras él eran realmente mejores de lo que él era. No fingió una humildad que no poseía. En su corazón de corazones constantemente se subestimaba a sí mismo y sobreestimaba a los demás. Él realmente creía que Dios usaría a otros hombres en mayor medida de lo que había sido usado. Al señor Moody le encantaba mantenerse en el fondo. En sus convenciones en Northfield o en cualquier otro lugar, él solía empujar a los otros hombres al frente y, si podía, hacer que predicaran. McGregor, Campbell, Morgan, Andrew Murray y el resto de ellos. De la única forma en que podríamos hacer que participe en el programa era levantarse en la convención y pedir que escucháramos a D.L. Moody en la próxima reunión. Continuamente se escondía. Oh, cuántos hombres han estado llenos de promesas y Dios los ha usado, y luego el hombre pensó que él era gran cosa y Dios se vio obligado a ponerlo aparte. Creo que los trabajadores más prometedores se han ido más por el camino de la autosuficiencia y la autoestima que por cualquier otra cosa.
Puedo mirar hacia atrás 40 años o más y pensar en muchos hombres que ahora están arruinados o son negligentes, quienes en algún momento el mundo pensaba que iban a hacer algo genial. Pero ellos han desaparecido por completo del público. ¿Por qué? Por sobreestimación de sí mismos. Oh, los hombres y mujeres que han sido puestos a un lado porque comenzaron a pensar que eran importantes, que eran alguien, y por lo tanto Dios se vio obligado a dejarlos a un lado. Recuerdo a un hombre con quien estaba estrechamente asociado a un gran movimiento en este país. Estábamos teniendo una convención muy exitosa en Buffalo y él estaba muy eufórico. Mientras caminábamos por la calle juntos a una de las reuniones, un día me dijo, Torrey, tú y yo somos los hombres más importantes en la obra cristiana en este país, o palabras similares. Le respondí, John, lamento escucharte decir eso, porque mientras leo mi Biblia, yo encuentro hombre tras hombre que habían logrado grandes cosas a las que Dios tuvo que dejar de lado debido a su sentido de propia importancia. Y Dios puso a ese hombre a un lado también a partir de ese momento. Creo que aún vive, pero nadie oye hablar de él, y nadie ha oído hablar de él por años. Dios usó a D.L. Moody, según creo, más allá que a cualquier hombre de su época, pero no provocó en él ninguna diferencia cuanto Dios lo usó. Él nunca se envaneció. Un día hablándome de un gran predicador de Nueva York, ahora muerto, el señor Moody dijo, una vez hizo una cosa muy tonta, la cosa más tonta que alguna vez haya hecho un hombre, normalmente tan sabio como él era. Se me acercó en una pequeña charla que había dado y dijo, joven, has hecho una gran presentación esta noche. Entonces el señor Moody continuó, qué tonto de su parte haber dicho eso, casi me lo creí. Pero gracias a Dios no se lo creyó ni se envaneció. E incluso cuando casi todos los ministros en Inglaterra, Escocia e Irlanda y muchos de los obispos ingleses estaban listos para seguir bajo la guía de D.L. Moody donde quiera que él los condujera, aún entonces nunca cambió de parecer ni se envaneció siquiera un poco. Se postraba delante de Dios sabiendo que era humano y le pedía a Dios que lo vaciara de toda autosuficiencia, y Dios lo hacía. Oh, hombres y mujeres, especialmente hombres y mujeres jóvenes, tal vez Dios está comenzando a usarlos. La gente muy probablemente está diciendo, qué maravilloso don tiene como maestro bíblico, qué poder como predicador siendo un hombre tan joven. Escucha, inclínate ante Dios. Creo que aquí yace una de las trampas más peligrosas del diablo. Cuando el diablo no puede desanimar a un hombre, él se acerca y usa otra táctica que él sabe que da mucho mejor resultado. Él lo envanece susurrándole al oído. Tú eres el principal evangelista del momento. Tú eres el hombre que barrerá con todo lo que se te ponga delante. Tú eres el D.L. Moody de hoy en día. Y si te lo crees, él te arruinará. Toda costa de la historia de los trabajadores cristianos está esparcida por los restos de barcos valientes que estaban llenos de promesas hace unos años. Pero estos hombres se agrandaron y fueron empujados a las rocas por los vientos salvajes de su propia autoestima. Guía de estudio. Humildad. ¿Qué efectos negativos trae la falta de humildad? ¿Cómo cambiaría tu vida si fueras más humilde? ¿Qué bendiciones traería este cambio? ¿En qué área de tu vida observas que necesitas más humildad? ¿Qué cosas deberías cambiar para ser una persona más humilde? ¿Qué dificultades podrían surgir en el proceso? Por ejemplo, incomodidad, vergüenza, orgullo, burlas, críticas, pérdida de poder o imagen, etc. ¿Cómo podrías superar esos obstáculos? Pasajes bíblicos para meditar. Juan capítulo 13, versículos del 4 al 17. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 5. Oración. Señor, hazme más y más humilde. Quita toda arrogancia, orgullo y vanidad de mi corazón. Que no caiga en la jactancia ni me crea superior a nadie, sino que pueda estar siempre dispuesto a servirte a ti y a los demás, como si ellos fueran reyes y yo un humilde siervo, así como Jesucristo tu Hijo amado lo hizo conmigo.
Capítulo 5. Toda su falta de amor al dinero. El quinto secreto del continuo poder y la utilidad de D.L. Moody fue su completa falta de amor al dinero. El señor Moody podría haber sido un hombre rico, pero el dinero no tenía encantos para él. Disfrutaba reunir dinero para la obra de Dios. Se negó a acumular dinero para él mismo. Me dijo durante la Feria del Mundo que, si hubiera tomado para sí mismo las regalías sobre los libros de cánticos que había publicado, eso habría ascendido en esa época a $1.000.000. Pero el señor Moody se negó a tocar el dinero. Él tenía el pleno derecho a tomarlo porque él era responsable de la publicación de los libros, y fue su dinero lo que pagó la publicación de los primeros de ellos. El señor Sankey tenía algunos himnos que había llevado con él a Inglaterra y deseaba publicarlos. Fue a una editorial, creo que Morgan y Scott, que se negó a publicarlos porque, como dijo, Philip Phillips había estado recientemente y publicó un libro de himnos y no le fue bien. Sin embargo, el señor Moody tenía un poco de dinero y dijo que lo pondría en la publicación de estos himnos en forma barata y lo hizo. Los himnos tenían una venta muy notable e inesperada. Luego fueron publicados en forma de libro y se acumularon grandes ganancias. Los resultados financieros se le ofrecieron al señor Moody, pero él se negó a tocarlos. Pero, se le instó a él, el dinero le pertenece a usted. Sin embargo, él no lo tocó. Fleming H. Revell era en ese momento un tesorero de la Chicago Avenue Church, conocido hoy como el Tabernáculo Moody. Solo las bases del edificio de esta nueva iglesia se había logrado completar agotando los fondos. Habiendo escuchado la situación del libro de cánticos, el señor Revell sugirió en una carta a amigos en Londres que el dinero fuera dado para la finalización de este edificio, y así fue. Luego ingresó tanto dinero que fue dado a varias organizaciones cristianas, el cual el señor Moody puso el asunto en manos de un comité. En cierta ciudad a la que el señor Moody fue en los últimos años de su vida y donde fui con él, fue públicamente anunciado que el señor Moody no aceptaría ofrenda alguna por sus servicios. Ahora, de hecho, el señor Moody dependía en cierta medida sobre lo que se recibía en varios servicios, pero cuando este anuncio fue hecho, el señor Moody no dijo nada y dejó esa ciudad sin recibir ni de un centavo por el trabajo duro que él hizo allí, y creo que hasta pagó su cuenta del hotel. Y sin embargo, un ministro de esa misma ciudad salió con un artículo en un periódico que leí, en el que contó un cuento de hadas de las demandas financieras que el señor Moody les hizo a ellos, historia que yo sabía en lo personal que era absolutamente falsa. Millones de dólares pasaron por las manos del señor Moody, pero siguieron de largo, no se pegaron en sus dedos. Este es el punto en el que muchos evangelistas naufragan y su gran trabajo llega a un fin prematuro. El amor al dinero por parte de algunos evangelistas ha hecho mucho por desacreditar la obra evangelística en nuestros días y poner muchos obreros en el olvido más que casi cualquier otra cosa. Mientras estaba lejos en mi gira reciente, me dijo uno de los ministros más confiables en una de nuestras ciudades del este de una campaña realizada por quien ha sido muy utilizado en el pasado. No imagines por un momento que estoy hablando de Billy Sunday, porque no lo estoy haciendo. Este mismo ministro habló en los más altos términos del señor Sunday y de una campaña que condujo en una ciudad donde este ministro era un pastor. Este evangelista de quien ahora hablo vino a una ciudad por una campaña evangelística unida y fue apoyado por 53 iglesias. El ministro me contó sobre el asunto. Era el mismo presidente del comité de finanzas. El evangelista mostró tal deseo por el dinero y tan deliberadamente violó el acuerdo que había hecho antes de venir a la ciudad e insistió tanto en que el dinero fuera reunido para él de otras maneras, de las que él mismo había prescrito en el contrato original, que este ministro amenazó con renunciar al comité de finanzas. Él, sin embargo, fue persuadido a permanecer para evitar un escándalo. Como resultado total de la campaña de 3 semanas, solo hubo 24 decisiones claras, dijo mi amigo. Y después de que terminó, los ministros se reunieron y por votación con una voz disidente acordaron enviar una carta a este evangelista diciéndole francamente que habían terminado con él y con sus métodos de evangelismo para siempre, y que sintieron que era su deber advertir a otras ciudades contra él y sus métodos y los resultados de su trabajo. Pongamos la lección en nuestros corazones y tomemos la advertencia a tiempo. Guía de estudio.
Amor al dinero. ¿Qué significa amar el dinero? ¿Has experimentado alguna situación donde te viste tentado a poner tu mirada en las cosas materiales por sobre Dios? Por favor, detalla qué lección aprendiste. ¿Qué cosas materiales serían más difíciles para ti entregarlas al Señor? Por ejemplo, negocios, dinero, casa, viajes, autos, artículos tecnológicos. ¿En qué cosas gastas más dinero de lo que deberías? Si Dios te lo pidiera, ¿estarías dispuesto a dejar esa posesión preciada para seguirle? ¿En qué manera podrías administrar tu dinero y posesiones para glorificar a Dios con ellas? Pasajes bíblicos para meditar. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Marcos capítulo 10, versículos del 28 al 31. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 31. Oración. Padre eterno, despójame de todo amor por las riquezas materiales y enséñame a ver la belleza de tus tesoros celestiales, que mi vida entera sea invertida en aquello que no perece y nadie puede hurtar. Capítulo 6. Su pasión incontenible por la salvación de los perdidos. La sexta razón por la cual Dios usó a D.L. Moody fue por su incontenible pasión por la salvación de los perdidos. El señor Moody tomó la resolución, poco después de que él mismo fuese salvado, que nunca dejaría pasar 24 horas sin hablar con al menos una persona sobre su alma. La suya fue una vida muy ocupada y a veces olvidaba su decisión hasta la última hora, y en algunos casos él se levantaba de la cama, se vestía y salía fuera para hablar con alguien sobre su alma y para que no pasara un día sin haberle dicho al menos a una persona sobre su necesidad y del Salvador que podía suplirla. Una noche el señor Moody se iba a casa desde su lugar de trabajo. Era muy tarde, y de repente se dio cuenta que no había hablado con una sola persona ese día acerca de aceptar a Cristo. Se dijo a sí mismo, «Aquí hay un día perdido. Yo no he hablado con nadie hoy y no veré a nadie a estas horas de la noche». Pero caminó por la calle y vio a un hombre de pie debajo de un farol. El hombre era un perfecto desconocido para él, aunque resultó después que el hombre sabía quién era el señor Moody. Él se acercó a este extraño y dijo, «¿Eres cristiano?» El hombre respondió, «Ese no es su problema, si soy cristiano o no. Si no fueras una especie de predicador, yo te golpearía y te tiraría a la acera por tu impertinencia». El señor Moody dijo algunas palabras sinceras y lo dejó pasar. Al día siguiente, ese hombre llamó a uno de los amigos predicadores del señor Moody y le dijo, «Ese hombre Moody de los suyos en el lado norte está haciendo más daño que el bien. Tiene un entusiasmo sin conocimiento. Se acercó a mí anoche un perfecto desconocido y me insultó. Me preguntó si yo era un cristiano y le dije que no era su problema y que si no fuera una especie de predicador, lo golpearía en el estómago por su impertinencia. Él está haciendo más daño que el bien. Él tiene entusiasmo sin conocimiento». El amigo del señor Moody envió por él y le dijo, «Moody, estás haciendo más daño que el bien. Tienes entusiasmo sin conocimiento. Insultaste a un amigo mío en la calle anoche. Te acercaste a él, un perfecto extraño, y le preguntaste si era un cristiano, y él me dice que si no hubiera sido una especie de predicador te tendría que haberte arrojado a la cuneta por tu impertinencia. Estás haciendo más daño que el bien. Tienes entusiasmo sin conocimiento». El señor Moody salió de la oficina de ese hombre algo abatido. Se preguntó si él no estaba haciendo más daño que el bien, si realmente tenía entusiasmo sin conocimiento. Permítame decir de paso que es mucho mejor tener entusiasmo sin conocimiento que tener conocimiento sin entusiasmo. Algunos hombres y mujeres están tan llenos de conocimiento. Ellos son tan profundamente entendidos en la verdad bíblica que pueden criticar a los predicadores y dar dirección a los predicadores, pero tienen tan poco entusiasmo que no guían a una sola alma a Cristo en un año entero. Pasaron las semanas. Una noche el señor Moody estaba en la cama cuando escuchó un tremendo golpeteo en su puerta de entrada.
Saltó de la cama y corrió hacia la puerta. Pensó que la casa estaba en llamas. Creyó que el hombre derribaría la puerta. Él abrió la puerta y allí estaba este hombre. Él dijo: «Señor Moody, no he tenido una buena noche de sueño desde esa noche que me hablaste debajo del farol y he venido a esta hora tan tarde de la noche para que me digas lo que tengo que hacer para ser salvo». El señor Moody lo recibió y le dijo qué hacer para recibir la salvación. Entonces él aceptó a Cristo y cuando estalló la guerra civil, fue al frente y dio su vida luchando por su país. Otra noche, el señor Moody llegó a casa y se había acostado antes de que recordara que no le había hablado a un alma aquel día acerca de Cristo. Bueno, se dijo a sí mismo, no es bueno levantarse ahora, ya no habrá nadie en la calle a esta hora de la noche. Pero igualmente se levantó, se vistió y fue a la puerta principal. Estaba lloviendo a cántaros. «Oh», dijo, «no habrá nadie en esta lluvia torrencial». Justo entonces oyó las pisadas de un hombre mientras caminaba por la calle, sosteniendo un paraguas sobre su cabeza. Entonces el señor Moody salió corriendo hacia el hombre y dijo: «¿Puedo compartir el refugio de su paraguas?». «Ciertamente», el hombre respondió. Entonces el señor Moody dijo: «¿Tienes algún refugio en este tiempo con tormenta?». Y le predicó a Jesús. «Oh, hombres y mujeres, si estuviéramos tan llenos de entusiasmo por la salvación de almas, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que todo el país fuera sacudido por el poder de un avivamiento de nuestro Dios? Un día de Chicago, el día después de que el anciano Carter Harrison recibió un disparo cuando su cuerpo yacía en la capilla del ayuntamiento, el señor Moody y yo estábamos en Randolph Street en un tranvía justo al lado del ayuntamiento. El tranvía casi no se podía atravesar por las enormes multitudes esperando para entrar y ver el cuerpo del alcalde Harrison. Mientras que el tranvía trataba de abrirse paso entre la multitud, el señor Moody se volvió hacia mí y dijo: «Torrey, ¿qué significa esto?». «¿Por qué?», dije. «El cuerpo de Carter Harrison se encuentra allí en el ayuntamiento y estas multitudes están esperando verlo». Entonces él dijo: «Esto nunca servirá, dejar que estas multitudes se alejen de nosotros sin predicarles. Debemos hablar con ellos. Ve y contrata a Julie's Opera House, que estaba justo enfrente del ayuntamiento, para todo el día». Lo hice. Las reuniones comenzaron a las 9 de la mañana y tuvimos un servicio continuo desde esa hora hasta las 6 de la tarde para llegar a esas multitudes. El señor Moody era un hombre en llamas por Dios. No solo estaba siempre en el trabajo él mismo, sino que siempre estaba mandando a otros a trabajar también. Una vez me invitó a Northfield para pasar un mes allí con las escuelas, hablando primero a una escuela y luego cruzando el río hacia la otra. Me vi obligado a utilizar el ferry un montón. Fue antes del puente actual fuese construido en ese lugar. Un día me dijo: «Torrey, ¿sabías que ese barquero que te lleva todos los días es inconverso?». Él no me dijo que hablara con él, pero yo sabía lo que él quiso decir. Cuando unos días después le dije a Moody que el barquero fue salvo, él estaba muy feliz. Una vez al caminar por cierta calle en Chicago, el señor Moody se acercó a un hombre, un perfecto desconocido para él, y le dijo: «Señor, ¿es usted cristiano?». «Usted métase en sus propios asuntos», fue la respuesta. El señor Moody respondió: «Este es mi asunto». El hombre dijo: «Bueno, entonces debe ser Moody». En Chicago solían llamarlo en esos primeros días Loco Moody, porque de día y noche él estaba hablando con todo el mundo cuando tenía la oportunidad de hablar sobre ser salvo. Una vez él estaba yendo a Milwaukee y en el asiento que había elegido se sentaba un viajero. El señor Moody se sentó a su lado e inmediatamente comenzó a hablar con él. «¿Dónde está yendo?», preguntó el señor Moody. Cuando le dijeron el nombre de la ciudad, dijo: «Pronto estaremos allí. Tendremos que hacer negocios inmediatamente». «¿Es usted salvo?». El hombre dijo que no, y el señor Moody sacó su Biblia y allí en el tren le mostró el camino de la salvación. Luego dijo: «Ahora tú debes recibir a Cristo». El hombre lo hizo. Él se convirtió allí mismo en el tren. La mayoría de ustedes han escuchado, supongo, la historia que el presidente Wilson solía contar acerca de D.L. Moody. El expresidente Wilson dijo que una vez fue a una barbería y tomó una silla al lado de donde D.L. Moody estaba sentado, aunque no sabía que el señor Moody estaba allí. Él no había estado en la silla mucho tiempo antes, como el expresidente Wilson lo expresó. Él sabía que había una personalidad en la otra silla
y comenzó a escuchar la conversación, y escuchó al señor Moody decirle al barbero sobre el camino de la vida. Y el presidente Wilson dijo: «Nunca he olvidado esa escena hasta el día de hoy». Cuando el señor Moody se había ido, le preguntó al barbero quién era, y le dijo que era D.L. Moody, y el presidente Wilson dijo: «Me impresionó tanto que aún no lo he olvidado». En una ocasión en Chicago, el señor Moody vio a una niña de pie en la calle con un balde en su mano. Él se acercó a ella y le invitó a su escuela dominical diciéndole que era un lugar agradable. Ella prometió ir al siguiente domingo, pero ella finalmente no lo hizo. El señor Moody la buscó por semanas y luego un día la vio en la calle otra vez a cierta distancia de él. Él se dirigió hacia ella, pero ella también lo vio y comenzó a huir. El señor Moody la siguió. Caminó una cuadra, el señor Moody atrás de ella. Ella caminó otra calle, el señor Moody atrás de ella. A través de un callejón, el señor Moody todavía la seguía. En la otra calle, el señor Moody estaba atrás de ella. Luego ella entró a un bar y el señor Moody corrió tras ella. Ella salió corriendo por la puerta de atrás y subió rápido las escaleras. El señor Moody aún la seguía todavía. Ella entró corriendo a una habitación. El señor Moody también entró y se arrojó debajo de la cama, y el señor Moody buscó debajo de la cama y tiró y la sacó por el pie, y ese día la condujo a Cristo. Descubrió que su madre era viuda, quien una vez había estado en mejores circunstancias, pero había caído y ahora ella estaba viviendo arriba de este bar. Ella tenía varios niños. El señor Moody guió a la madre y a toda la familia a Cristo. Varios de los niños eran miembros destacados de la iglesia de Moody hasta que se mudaron y luego se hicieron prominentes en iglesias en otros lugares. Esta niña en particular, a quien sacó de debajo de la cama, fue cuando yo era el pastor de la iglesia de Moody, la esposa de uno de los más importantes ministros de la iglesia. Solo 2 o 3 años después, cuando salía de una boletería en Memphis, Tennessee, un hombre buen mozo me siguió. Él dijo: «¿No es usted el doctor Torrey?» Yo dije: «Sí». Él dijo: «Yo soy tal y tal». Él era el hijo de esa mujer. En ese entonces él era un viajero y un ministro en la iglesia donde vivía. Cuando el señor Moody sacó a la niña de debajo de la cama por el pie, estaba empujando a una familia entera al reino del Señor. Y solo la eternidad revelará cuántas exitosas generaciones estaba empujando al reino del Señor. La incontenible pasión por la salvación del señor Moody no era solo por las almas de esos que lo ayudarían a construir su obra aquí o allá. Su amor por las almas no tenía limitaciones de clase. Él no respetaba a la gente. Podría ser un conde o un duque, o podría ser un niño de color en la calle. Todo era lo mismo para él. Si había un alma que salvar, él hacía todo lo que estaba en su poder para salvarla. Un amigo una vez me dijo que la primera vez que escuchó hablar del señor Moody fue cuando el señor Reynolds de Peoria le dijo que una vez lo había encontrado al señor Moody sentado como un ocupa en una villa miseria que solía haber al lado del lago que se llamaba Las Arenas, con un niño afroamericano en sus rodillas, una vela de cebo en una mano y la Biblia en la otra. Y el señor Moody estaba deletreando las palabras, porque por aquella época él no podía leer muy bien, de ciertos versos de la Escritura, en un intento por conducir al niño de color a Cristo. Oh jóvenes hombres y mujeres y todos trabajadores cristianos, si usted y yo estuviéramos en llamas ardiendo por las almas como él, ¿cuánto tiempo pasaría para que tuviéramos un avivamiento? Supongamos que esta noche el fuego de Dios cae y llena nuestros corazones, un fuego consumidor que nos enviará a todo el país y a través del mar a China, Japón, India y África para decirle a las almas perdidas cuál es el camino a la salvación. Guía de estudio: Pasión por los perdidos. ¿Podría describirse como una persona apasionada por los perdidos? Mencione por favor 3 evidencias de ello. ¿Cuál sería tu ministerio y tu vida espiritual si tuvieras 10 veces más pasión por los perdidos? ¿Qué cosas están impidiendo que tengas mayor compasión por las almas? ¿Qué tendrías que cambiar a partir de ahora para ser alguien apasionado por los perdidos? ¿De qué manera podrías hacer para vivir cada día compartiendo el mensaje de salvación con los perdidos? Pasajes bíblicos para meditar. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15.
Hechos capítulo 1, versículo 8. Oración. Señor, aumenta en mí la pasión y compasión por los perdidos. Dame el denuedo y el ímpetu de tu Espíritu Santo para que pueda arder en nuestro corazón el fuego de la pasión por las almas. Que cada día esté dispuesto a hacer algo para acercar tu reino a quienes no te conocen. Capítulo 7. Definitivamente ungido con el poder desde lo alto. La séptima cosa que fue el secreto de por qué Dios usó a D.L. Moody era porque él estaba investido específicamente con poder de lo alto. Tenía un muy claro y definido bautismo con el Espíritu Santo. El señor Moody sabía que tenía el bautismo con el Espíritu Santo. No tenía ninguna duda al respecto. En sus primeros días fue una persona muy enérgica. Tenía un tremendo deseo de hacer algo, pero carecía de poder real. Él trabajaba arduamente en la fuerza de la carne, pero había dos humildes mujeres metodistas libres que solían venir a sus reuniones en el YMCA. Una era la tía Cook y la otra la señora Snow. Creo que su nombre no era Snow en ese momento. Estas dos mujeres solían venir cerca del señor Moody al final de sus reuniones y decir: «Estamos orando por usted». Finalmente el señor Moody le molestó y les dijo una noche: «¿Por qué están orando por mí? ¿Por qué no oran por los no salvos?» Ellas respondieron: «Estamos orando para que puedas obtener el poder». El señor Moody no entendía lo que eso significaba, pero se puso a pensar al respecto y luego fue a estas mujeres y dijo: «Me gustaría que me explicaran qué quieren decir». Y le contaron sobre el bautismo concreto del Espíritu Santo. Luego él pidió orar con ellas para recibir de Dios este poder y no que ellas simplemente oraran por él. La tía Cook una vez me contó del intenso fervor con el que el señor Moody oró en esa ocasión. Ella me lo dijo en palabras que apenas me atrevo a repetir, aunque nunca las he olvidado. Y no solo oró con ellas, sino que él también oró solo. No mucho después, un día antes de partir camino a Inglaterra, estaba caminando por Wall Street en New York. El señor Moody rara vez dijo esto y casi dudo en contarlo, y en el que, en medio del bullicio y la prisa de esa ciudad, su oración fue contestada. El poder de Dios cayó sobre él mientras caminaba, y tuvo que apresurarse a la casa de un amigo y pedirle una habitación para estar a solas, y en esa habitación él se quedó solo por horas, y el Espíritu Santo vino a él, llenando su alma con tanta alegría que por fin tuvo que pedirle a Dios que sostuviera su mano, para que no muriese en el acto de tanto gozo. Salió de ese lugar con el poder del Espíritu Santo sobre él, y cuando llegó a Londres, en parte a través de las oraciones de un hombre santo postrado en cama en la iglesia del señor Lizzie, el poder de Dios fluyó a través de él poderosamente en el norte de Londres, y cientos fueron agregados a las iglesias, y eso fue lo que lo llevó a ser invitado a las maravillosas campañas que surgieron en años posteriores. Una y otra vez el señor Moody solía venir a mí y decir: «Torrey, quiero que prediques sobre el bautismo con el Espíritu Santo». No sé cuántas veces me pidió hablar sobre ese tema. Una vez cuando me habían invitado a predicar en la iglesia presbiteriana de la Quinta Avenida en Nueva York, invitado por sugerencia del señor Moody. Si no hubiera sido por su sugerencia, la invitación nunca me hubiera sido extendida. Justo antes de partir hacia Nueva York, el señor Moody condujo hasta mi casa y dijo: «Torrey, quieren que prediques en la iglesia presbiteriana de la Quinta Avenida en Nueva York. Es una gran iglesia, costó $1 millón construirla». Luego continuó: «Torrey, yo solo quiero pedirte una cosa. Quiero decirte sobre qué predicar. Vas a predicar ese sermón tuyo de las 10 razones porque creo que la Biblia es la palabra de Dios, y tu sermón sobre el bautismo con el Espíritu Santo». Una y otra vez cuando me llamaban para ir afuera a alguna iglesia, él vendría a mí y diría: «Ahora, Torrey, asegúrate de predicar sobre el bautismo con el Espíritu Santo». No sé cuántas veces me lo dijo. Una vez le pregunté: «Señor Moody, ¿no cree que tengo más sermones que esos 10 razones porque creo que la Biblia es la palabra de Dios y el bautismo con el Espíritu Santo?» «No importa eso», dijo.
les das esos 2 sermones. Una vez que tuvo algunos maestros en Northfield, hombres buenos, todos ellos, pero no creían en un bautismo definitivo del Espíritu Santo para el individuo. Ellos creían que cada hijo de Dios era bautizado con el Espíritu Santo y no creían en ningún bautismo especial con el Espíritu Santo para el individuo. El señor Moody vino a mí y me dijo, Torrey, vendrás a mi casa después de reunirte esta noche y conseguiré que esos hombres vengan y quiero que hables de esto con ellos. Por supuesto, muy fácilmente consentí y el señor Moody y yo les hablamos durante mucho tiempo, pero ellos no se pusieron de acuerdo con nosotros. Y cuando ellos se fueron, el señor Moody me indicó que me quedara por unos momentos. El señor Moody se sentó allí con la barbilla en el pecho como solía sentarse cuando estaba pensando profundamente. Luego, él levantó la vista y dijo, «Oh, ¿por qué van a buscarle la quinta pata al gato? ¿Por qué no ven que esto es lo único que ellos mismos necesitan? Son buenos maestros, son maestros maravillosos y estoy muy contento de tenerlos aquí, pero ¿por qué no verán que el bautismo con el Espíritu Santo es justo el toque que ellos mismos necesitan?» Nunca olvidaré el 8 de julio de 1894 hasta el día de mi muerte. Fue el día de cierre de la conferencia de estudiantes de Northfield, la reunión de los estudiantes de las universidades del Este. El señor Moody me había pedido que predique el sábado por la noche y el domingo a la mañana sobre el bautismo con el Espíritu Santo. El sábado por la noche estuve hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Qué hace? La necesidad y la posibilidad de ello. El domingo por la mañana hablé sobre el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo llegar a él? Eran exactamente las 2 en punto cuando terminé mi sermón de la mañana y yo saqué mi reloj y dije, el señor Moody nos ha invitado a todos a subir a la montaña a las 3 de la tarde para orar por el poder del Espíritu Santo. Faltan 3 horas para las 3 en punto. Algunos de ustedes no pueden esperar 3 horas. Ustedes no necesitan esperar. Vayan a sus habitaciones, salgan al bosque, vayan a su carpa, vayan a cualquier parte donde puedan estar a solas con Dios y tener este asunto con Él. A las 3 nos reunimos todos delante de la casa de la madre del señor Moody. Ella entonces vivía. Y luego comenzamos a pasar el carril a través de la verja arriba en la ladera de la montaña. Éramos 456 en total. Sé el número exacto porque Paul Moody nos contó cuando nosotros pasábamos por la verja. Después de un rato el señor Moody dijo, «Yo no creo que necesitemos ir más allá. Sentémonos aquí abajo». Nos sentamos sobre tocones y troncos y en el suelo. El señor Moody dijo, ¿alguno de ustedes, estudiantes, tiene algo que decir? Pienso que 75 de ellos se levantaron uno tras otro y dijeron, «Señor Moody, no podía esperar hasta las 3 en punto. He estado solo con Dios desde el servicio de la mañana y creo que tengo derecho a decir que he sido bautizado con el Espíritu Santo». Cuando estos testimonios terminaron, el señor Moody dijo, «Jóvenes, no veo ninguna razón por la que no deberíamos arrodillarnos aquí ahora mismo y pedirle a Dios para que el Espíritu Santo pueda caer sobre nosotros tan concretamente como cayó sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. Oremos». Y oramos allí, en la ladera de la montaña. Mientras que habíamos subido la montaña, se habían acumulado nubes negras y pesadas, y justo cuando comenzamos a orar, esas nubes se rompieron y las gotas de lluvia comenzaron a caer a través de los pinos que sobresalían. Pero había otra nube que se había estado acumulando sobre Northfield durante días, una nube grande con la misericordia, la gracia y el poder de Dios. Y cuando comenzamos a orar, nuestras oraciones parecían perforar esa nube, y el Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Hombres y mujeres, eso es lo que todos necesitamos, el bautismo del Espíritu Santo. Guía de estudio. Poder de Dios. Según lo que ha oído, ¿qué significa tener el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo sería tu vida si vivieras en la llenura del Espíritu cada día? ¿De qué manera deberías buscar al Señor para experimentar la plenitud del Espíritu Santo? ¿Qué obstáculos podrían surgir en la búsqueda espiritual de ese poder de Dios? ¿Qué decisión personal tendrías que tomar para comenzar la búsqueda espiritual de dicho poder de Dios? Pasajes bíblicos para meditar. Efesios capítulo 5, versículo 8. Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13. Gálatas capítulo 5,
versículos del 16 al 26. Oración. Amado Padre Celestial, tu palabra dice que aquel que pida a tu Santo Espíritu, tú se lo darás. Señor, hoy te pido que me llenes con tu Espíritu como nunca antes. Lléname hasta que brote dentro de mí todo tu amor, gozo y paz, para que pueda agradarte en todo, servirte y llevar con poder tu mensaje a los perdidos. Que la unción del Espíritu sea tan manifiesta y notoria que aún los incrédulos puedan ver tu presencia en mí. ¿Ha escuchado el audiolibro ¿Por qué Dios usó a D.L. Moody? El secreto espiritual del más grande evangelista del siglo XIX. Autor Reuben A. Torrey. Título original: Why God Used D.L. Moody. Traducción: Sandra Elizabeth García. Adaptación: Isaías Elián Carranza. Narración: Miguel Tejedor. Música: Daniel Salazar. Si te gustó este audiolibro, agradecemos puedas dejarnos una reseña del mismo para que muchos otros puedan ser bendecidos a través de esta obra. También te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad de lectores de manera gratuita a través de nuestro grupo de Facebook, Ganador de Almas. Síguenos para más información de nuestro ministerio en Instagram y en nuestro reciente canal de YouTube. Dios le bendiga grandemente. Editorial Digital Ganador de Almas. Copyright. Todos los derechos reservados. Está prohibida la copia, distribución, reproducción y utilización para fines comerciales y o promocionales de esta obra o partes de ella en cualquiera de los medios físicos y o soportes digitales existentes sin un consentimiento expreso del autor, editor y la editorial. www.ganadordealmas.com